tardes, pueblo hondureño, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder a través de Radio Globo y Canal Hondureño de Televisión. Un placer enorme para nosotros saludarles cada tarde de 4 a 5 en este espacio donde transmitimos también a través de las redes sociales. Búsquenos como Globo TV Honduras en Facebook y en YouTube y compartan nuestra transmisión totalmente en vivo. Hoy es miércoles 16 de febrero, día donde seguimos escuchando noticias específicas sobre el evento que ha causado notoriedad estos últimos días, la captura del expresidente Juan Orlando Hernández tras la orden de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, y hoy ya se le ha destinado un arresto provisional y dentro de un mes exactamente será la audiencia de proposición de pruebas en esta causa que se le está imputando de su extradición hacia Estados Unidos. Dice el Poder Judicial que el juez de extradición de primera instancia dictó la detención provisional al expresidente Juan Orlando Hernández y señala la audiencia de presentación y evacuación de pruebas para el miércoles 16 de marzo a las 9 de la mañana. La detención se cumplirá en el Comando de Operaciones Especiales Cobras de la Policía Nacional. La consulta que nos hacemos esta tarde es, más allá del seguimiento o de lo que siga con don Juan Orlando Hernández en este tema de la extradición, es cómo queda la situación del crimen en nuestro país, cómo quedan las estructuras criminales. Recordamos el éxodo de los líderes de los grandes carteles del narcotráfico en nuestro país hacia Estados Unidos. El primero fue el Negro Lobo, de allá del sector insular, los Valles, los Cachiros y varios que trabajaban en conjunto. Este éxodo de criminales y de narcotraficantes causó un impacto económico, y eso no lo podemos desconocer ni dejar de mencionar. Impacto económico en las regiones donde ellos operaban, tanto en Copán, en Colón, Islas de la Bahía y en La Ceiba, donde prácticamente ellos eran proveedores o inversionistas. Mire usted cómo era la situación en nuestro país, que generaban gran cantidad de empleos. La situación económica se vino abajo en estas zonas y las estructuras supuestamente, o es lo que miramos nosotros, las grandes estructuras criminales o los grandes carteles pues quedan acéfalos, sin una cabeza específica que los dirija. Pero nacen nuevos carteles pequeños o cartelitos o otros grupos, porque como dicen los grandes narcotraficantes en el mundo, lo dijo el Chapo Guzmán, la droga nunca se va a acabar. Y ese es un tema que nosotros estamos claros, el narcotráfico nunca se va a acabar. Por lo tanto, aquí puede existir una lluvia de extradiciones y el crimen, el tráfico de drogas, siempre va a continuar en nuestro país. Entonces, ¿en qué situación quedan esas estructuras? Lo vamos a analizar este tema con nuestros invitados de esta tarde. Yo soy Ramón Ochoa y junto a Carlos Paz les saludamos. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, estimado público. Honduras, tierra de narcos, del colega periodista y escritor Oscar Estrada. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Ronald López en los estudios de Radio Globo. Previo a conversar con nuestros entrevistados, si a Juan Orlando Hernández se le acusa de ser la cabeza del crimen organizado, narcotráfico, no solo en Honduras, sino que a nivel de la región, él se va, pero nos deja un problema grave. La disputa de sus estructuras, ¿quién manda? ¿Quién toma el control? ¿Quién los dirige? Y los criminales del narcotráfico resuelven sus conflictos no en los juzgados, sino con balas, con muerte. Y en medio estamos nosotros, compatriotas, mujeres y hombres. ¿Qué medidas de prevención se deben de tomar? Y se requiere también de conocer el comportamiento mental de los criminales de esta catadura. No estamos hablando de cualquier tipo de delincuente. Pero, previo, ya está. Bueno, entonces iniciamos, compañero. Lo siento mucho ahí. Tal vez al final me dé espacio, Cristian, para... Estuvimos hoy dialogando con una joven
señora, que es de la red de trabajadoras domésticas, quienes han sido las más explotadas y abusadas, ultrajados sus derechos laborales con la famosa ley por hora. Pero de inmediato entonces con nuestros entrevistados, Ramón Ochoa. Así es, don Carlos Paz. Ya está la abogada Rixa Antúnez, abogada en materia penal. Nos acompaña esta tarde para hablar específicamente de este tema tan profundo, de estas estructuras criminales que seguro continuarán en nuestro país, pero antes le consulto, abogada, y le doy la bienvenida a Cuarto Poder. Le consulto, dentro de un mes es la audiencia de proposición de pruebas para el expresidente de la República. ¿Qué tanto puede determinar esta audiencia para el futuro de la extradición de don Juan Orlando Hernández? Bienvenida. Buenas tardes al pueblo hondureño. La audiencia de proposición de pruebas realmente en un caso de extradición donde no se ha visto de que la Corte a través de los jueces naturales deniegue alguna extradición, pues es poco esperanzadora para el señor expresidente, ¿verdad? Puesto que lo único que él podría acreditar es que tiene otro proceso en Honduras y de esta forma evitar su extradición. Caso contrario, pues lo veo un camino duro, un camino difícil por recorrer y no siento que hayan mayores probabilidades o esperanzas para lograr que no lo extraditen. Abogada Núñez, muy buenas tardes. Le saluda Carlos Paz. Gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder que presenten un requerimiento por otro delito a estas alturas. Queda muy velado que sería el propósito de retener lo que dijo la extradición, y desde luego que los Estados Unidos tomaría medidas contra quienes lo hagan. Pero se está en los términos que le presenten un requerimiento de alguna acusación en Honduras. No es claro el auto acordado que emitió la Corte Suprema a través de los magistrados, porque recordemos que el proceso de extradición no es que exista una ley, ¿verdad?, sino un convenio que se celebró hace muchos años y que luego mediante un auto acordado se ha pretendido regular. Punto que como abogada tampoco voy a establecer que considero que ese tratado o ese autoacordado revista las condiciones necesarias para poder estar siendo aplicado a los hondureños. Pero hablando en el caso en concreto y que es bajo ese marco que se va a hacer, aunque la ley no es clara, entiendo yo que el requerimiento debía ser preexistente por el orden de prelación. Debía existir antes de la extradición y no posterior a la extradición. Abogada, nos interesa también que comparta su conocimiento técnico científico de la mente criminal, que es muy diferente a la mayoría de los seres humanos en su comportamiento. ¿Por qué personas que no tienen ningún tipo de necesidad son triunfadoras en sus profesiones, en sus negocios, son triunfadoras en la actividad política, se involucran en la actividad tan grave como es el crimen organizado, narcotráfico? Bueno, yo pienso que una de las luchas del ser humano, ese es un análisis personal porque no soy psicóloga, ¿verdad? Soy penalista simplemente. Puede ser errado también mi opinión, pero la voy a dar. Siento que el deseo de poder muchas veces puede conducirnos a conductas erradas, puede permitirnos asociaciones con personas también equivocadas y pues las consecuencias las podemos apreciar. También sucede que la persona no piensa que en un futuro lejano se le puede revertir esa conducta. Y lamentablemente pues yo pienso que la búsqueda de poder, sobre todo más allá del dinero, es la búsqueda de poder la que nos conduce a poder cometer algún tipo de situaciones. Así es. Abogada, permítanos presentar al escritor Oscar Estrada, que nos acompaña esta tarde también para conocer su opinión aquí en Cuarto Poder. Oscar Estrada, escritor del libro Tierra de Narcos. Honduras, Tierra de Narcos. Honduras, Tierra de Narcos, cómo las mafias se apropiaron de Honduras. Un placer tenerte de nuevo, Oscar. Quizás en este escenario hay mucha expectativa por parte de la población de lo que
suceda con don Juan Orlando Hernández. Es un exmandatario, sabemos que desde hace muchos años pues, está este seguimiento, pero más allá de ello, más allá de lo que le ocurra personalmente, ¿qué puede cambiar en cuanto a estas estructuras criminales en Honduras con la captura y extradición de don Juan Orlando Hernández? Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Carlos. Don Carlos, mucho gusto saludarlos y gracias por la invitación para hablar sobre este tema, que sé que es un tema que nos preocupa a todos, porque de alguna forma nos muestra lo mucho que ha ido ocurriendo mal en la política nacional y lo mucho que tenemos que corregir si queremos que como país podamos avanzar de este incidente. Vea, yo quiero comenzar un poco con la presentación que hizo la abogada, con la exposición que hizo la abogada, en términos de por qué este tipo de personas, ¿no? Podemos pensar con todo lo que la vida le puede dar, ¿no? Cierto privilegio, cierto dinero, cierto poder, se mete en este tipo de incidentes. Y yo quiero separarlo un poco de las cuestiones personales y meterlo más a un asunto de clase, a un asunto de lucha de facciones de la élite política de nuestros países, y hablo México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Brasil, ¿no? De un sector de la clase élite del país que se ha visto marginada en su acceso a las riquezas, y que el acceso a las riquezas de un país también representan acceso al poder, ¿no? Entonces, es más un conflicto que se da a nivel de acumulación originaria de capital para cierto sector de clase, lo que empuja ciertas alianzas con el narcotráfico particularmente, considerando que el gran flujo de dinero que mueve el narcotráfico a través de nuestros países, que es uno de los principales donde yo pondría la atención si queremos en algún momento corregir los problemas del país. Una verdadera ley de política limpia. Yo creo que sabemos que en el Congreso Nacional, con la anterior MASI, se intentó hacer una ley de política limpia que terminó siendo boicoteada por las mismas fuerzas oscuras dentro del Congreso Nacional. Entonces, si usted es un buen candidato político, si usted es un candidato a alcalde, un candidato a diputado, un candidato presidencial y tiene una buena agenda, no importa quién sea usted, si no tiene dinero para las campañas. Y ese dinero, ¿quién lo ofrece dentro del país si no las estructuras criminales? Entonces, desde ahí tenemos que empezar a revisar quiénes han sido electos en las últimas 20 elecciones y con qué financiamiento, para poder entender cómo eso termina también permeando todo el resto de las estructuras del país y nos ha llevado a ser el país que ahora somos. Entonces podríamos decir que don Juan Orlando Hernández fue víctima quizás no de una ambición desmedida de quererse hacer más poderoso en los círculos del crimen o en los círculos del narcotráfico en nuestro país, sino que la misma, y es cierto lo que dice Oscar, usted participa en Honduras en un proceso político y sabe a lo que se somete, sabe que se somete a campañas sucias, a fraudes, a triquiñuelas, y que para poder librar todos esos elementos sucios de la política usted ocupa dinero. ¿Y de dónde sale el dinero? Ahí es donde se ponen a disposición los grupos organizados, y la mayoría de ellos que han secuestrado a los políticos, que han secuestrado los procesos, son los grandes jefes del narcotráfico. Entonces, claro, yo no quiero decir que es víctima, Ramón, porque tampoco es víctima. Yo creo que es un asunto, una relación simbiótica, conveniente, que ha existido entre capitales oscuros y grupos de poder. Y aquí ahorita tenemos al Partido Nacional como principal protagonista, porque es el que ha gobernado el país los últimos 12 años, que dentro de mi estudio, los últimos 12 años del narcotráfico son muy distintos de lo que había antes, ¿no? De lo que había incluso en el gobierno de Manuel Zelaya y mucho más allá todavía en los 80 con Ramón Mata Ballesteros. Entonces, ese matrimonio que es como consecuencia indirecta, no deseada, incluso de reformas que llegaron con buenas intenciones, como las reformas electorales del 2001. Entonces, son temas bien complejos que nos obligan como sociedad a hacer análisis más profundos, y no podemos pensar únicamente que se debe a la maldad o a la ambición o a una cuestión circunstancial de una persona o de un pequeño grupo, cuando vemos que es algo que se repite en todos los partidos y en todos los países de la región. Abogada Núñez, Antunes, lo siguiente.
Bueno, ya se ve, irreversible que el señor Juan Orlando Hernández no vaya a ser deportado o extraditado hacia los Estados Unidos. Se le acusa de ser la cabeza de un gran cartel del narcotráfico en Honduras. Cuando el crimen organizado de esta naturaleza, como son los narcotraficantes, pierden su líder de cabeza, pelean ese liderazgo. ¿Quién debe mandarlos? ¿Quién debe dirigirlos? ¿Quién debe representarlos? Y generalmente lo dirimen a balazos. Y nosotros, los ciudadanos comunes, estamos en medio. Hablamos de periodistas, abogados y sociedad común en general. ¿Qué medidas se deberían de tomar previniendo que se conocen los hechos? Bueno, es el hecho de que soy muy respetuosa del estado de inocencia. El pretender que el señor Juan Orlando Hernández es cabecilla o líder de alguna organización no me parecería prudente por mi parte. Sí quiero dejar claramente establecido que obviamente ante un proceso de esta naturaleza no debemos pensar solo en que es el señor Juan Orlando el que se va. También me parece que impacta duramente en la sociedad hondureña, es nuestra cara ante el mundo, es la persona que fue nuestro presidente por mucho tiempo, que pues está saliendo del país señalado por este tipo de delitos. Entonces, ¿qué impresión estamos dando más allá de Honduras? Yo no sé si la población no lo estima también de esa forma. De ahí también que yo no estoy de acuerdo con ese autoacordado sobre la extradición, en el sentido de que qué impresión da Honduras de no poder ser capaz de juzgar a sus conciudadanos acá. Y esto sí lo voy a decir con el mayor de los respetos a quienes lo hicieron en su momento, que allá cuando se reformó el artículo 102 de la Constitución, solo pensaron en aplicárselo a las personas que ellos estimaron en su momento y nunca pensaron pues que la vida les iba a pasar la factura. Fueron tan poco cuidadosos de mediante un autoacordado implantaron un proceso de extradición. Óigame, si no ocurre, como bien lo decía el Suazo Lagos en la mañana en Frente a Frente, que Estados Unidos pues extradite sus connacionales hacia Honduras. De hecho, tengo y me entrevistaron en alguna ocasión sobre una persona de los hospitales móviles que vive en Estados Unidos, anda tranquilo, feliz, y ¿por qué no está aquí? Me imagino, les digo yo que porque no lo han extraditado, porque es lógico. Obviamente Estados Unidos no le va a entregar sus conciudadanos a otro país para que se los juzgue. Es aquí donde deben ser juzgados los hondureños, aquí en Honduras, porque eso es el respeto a los derechos de los ciudadanos. Abogada, pero ¿no crees que es un buen preámbulo más bien todo lo que está sucediendo para buscar esa verdadera justicia en nuestro país, para renovar a los entes de justicia? Hay un nuevo gobierno, hay una nueva población que nosotros no la mirábamos y que se expresó en estos procesos electorales, un nuevo pensamiento, y viene la oportunidad de tener una nueva corte. Quizás siempre van a ser los políticos los que van a decidir, pero al ver estos antecedentes no creo que esto va a crear una remoción dentro de todo este sistema, o puede crearla dentro del sistema de justicia en nuestro país, y que ya no estemos atendidos a la justicia internacional, sino que la busquemos por nuestros propios medios, abogada. Por nuestros propios medios, claro que sí. Yo digo que esto debe servir de reflexión a todos, incluso a los que hoy asumen el poder, porque decir hoy soy un santo es bien fácil, pero yo creo que cuando Juan Orlando y el Congreso aprueban la reforma del artículo 102 constitucional, jamás pensaron esto en algún momento se nos va a aplicar a nosotros y no vamos a tener la oportunidad de ser juzgados en nuestro país, sino totalmente extraditados a otro país. Yo creo, ¿verdad? Yo quiero agregar algo aquí. Estoy de acuerdo con la abogada en el sentido de que lo ideal sería
que estas personas fueran realmente procesadas en nuestro país, ¿no? Lamentablemente tenemos un sistema de justicia que ha sido debilitado de manera constante por estas mismas élites que han estado en el poder desde el Congreso Nacional, ¿no? Y también llevar a la memoria la circunstancia en la que se hizo el auto acordado que permite ahora la extradición, ¿no? Después de un golpe de Estado y un gobierno sumamente debilitado, ¿no? Sin reconocimiento internacional, sin financiamiento para poder funcionar, y esas fueron las herramientas que utilizó precisamente Estados Unidos para forzar que el gobierno en aquel entonces de Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández en el Congreso Nacional lograran llevar ese acuerdo. Circunstancias muy parecidas, creo yo, también a la que estamos viviendo ahora a nivel económico, por lo menos. Sí, abogada, retomándolo, sí, de eso se le acusa al señor Juan Orlando Hernández, de eso es el llamado de la extradición, de encabezar el crimen organizado. Esa falta de institucionalidad la fuimos perdiendo por estas mismas estructuras criminales que cooptaron los poderes del Estado, Congreso, Corte Suprema y el mismo Ejecutivo. En ese momento, lo que pensaron es que se iban a llevar solo a los que ellos señalaban y ser ellos los dueños del territorio nacional, como lo han sido prácticamente en la última década. Pero yo sigo reflexionando en las secuelas que estas organizaciones criminales representan cuando quedan descabezados. Oscar, que ha escrito el libro Tierra de Narcos. Yo creo que lo que la experiencia dice, y si leemos informes del Observatorio de la Violencia, ya están alertando de un aumento en las estadísticas de violencia que se viene para esto 2022, no solamente por este factor, pero hay muchos otros factores que también influyen. Pero lo cierto es que si el señor Juan Orlando Hernández resulta ser, ¿no? Y aquí hay que poner todavía en duda porque todavía no hay pruebas que lo confirmen, ¿no? Pero si resulta ser la cabeza de la estructura criminal que nos han señalado que es, al cortar esa cabeza definitivamente va a quedar un vacío que comenzará a ser peleado por aquellos que están de segundos o terceros dentro de esa estructura, y eso genera violencia, ¿no? Ha generado violencia el descabezamiento de cada uno de los carteles que el mismo gobierno de Juan Orlando Hernández y Pepe Lobo contribuyeron a causar durante estos últimos 10 años, ¿no? Ocurrió en México, otra vez ocurrió en Colombia, o sea, es algo que hemos visto suceder varias veces y podemos esperar seguramente que ocurrirá en Honduras también. El problema es que aquí se habla ya de grupos con células a nivel nacional, donde prácticamente las maras y pandillas son parte de estos grupos. Hoy lo dijo el comisionado Henry Osorto en un programa matutino, ayer estuvo con nosotros y habló específicamente de vínculos de don Juan Orlando Hernández con una mara en nuestro país. Pero vamos a seguir conversando después de esta pausa, abogada Artza Antunes y Oscar Estrada, porque tenemos un mensaje importante cortesía del Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas, que le ofrece los servicios de desintoxicación utilizando técnicas hospitalarias con personal médico, de enfermería y servicios de psicología, con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro. Estamos ubicados en el barrio Los Dolores, Cuesta Lempira, media cuadra antes de Loco Luis, frente al Instituto San Juan. Teléfonos 9481-9418, 3317-5631. También nos puede encontrar en Facebook como Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas. Y en Claro alcanza todo con el internet de 40 megas de Claro Hogar, que por solo $40 también incluye 2 cajas digitales más canales HD, llamadas ilimitadas a la red Claro y Claro Video. Contrátalo ya en tiendas Claro o llamando al 2205-3333. Claro que sí. Sabemos que sos el protagonista de tu propia historia y querés disfrutar todo eso que te hace ser mejor. Claro pone a tu alcance la conexión que necesitas con los Super Packs, todo incluido, que incluyen más internet, redes sociales, llamadas ilimitadas y mucho más. Activalo ya marcando asterisco 777 numeral opción 1 y alcanza todo con un internet más rápido. ¡Claro que sí!
Esta es la tarjeta para el supermercado. Esta es para la escuela de los niños. Y esta es para la farmacia. Ay, no puedo con tantas tarjetas. ¿Cansado de tantas tarjetas? No te estreses más. Con la tarjeta Atlántida Cash recibes 8% de ahorro permanente en todas tus compras. Elige 3 rubros entre educación, supermercados, restaurantes, farmacias, tiendas por departamento y ferretería. Atlántida Cash. Solicítala ya al 2280-1010. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. La abogada Rixa Antunes, abogada penalista, nos acompaña esta tarde, y Óscar Estrada, escritor. Le decía a Óscar sobre el tema de las maras que ya conocemos en nuestro país, que son supraestructuras y que más allá de ser grupos que funcionan en barrios y colonias o en zonas calientes, como le llamamos, son inversionistas ahora, tienen grandes emporios, preparan profesionales, doctores, abogados, etcétera, para que sean parte de esas estructuras y llegan hasta el punto de poner alcaldes, diputados y, por qué no, hasta presidentes. Entonces, independientemente se vaya Juan Orlando, se vaya el jefe de cualquier cartel, va a ser difícil combatir estas superestructuras, Óscar, y es más, puede llegar otra clase política que siga dependiendo todavía de ellos y haciéndole los favores desde el poder. Vea, yo no sé realmente el comisionado a qué se refería cuando dio estas declaraciones. Realmente me parecen absurdas por parte de un experto como es él, ¿no? Las maras siempre han sido aquí el chivo expiatorio de cada uno de los grupos de poder dentro de este país. O sea, sí hay maras que colaboran con el crimen con el narcotráfico a manera de soldados, ¿no? Nunca en la historia de Honduras, en la historia de las maras, El Salvador, Estados Unidos o México, las maras han tenido puestos de mando a ese nivel. Yo le diría, más pongamos atención si se han formado estructuras criminales a las que se han formado en los grupos de la policía, en los grupos del ejército, que son los que tienen la investidura estatal para poder funcionar con mayor impunidad. Al final, los pandilleros siempre han sido grupos perseguidos desde hace 20 años. Con Ricardo Maduro era el principal problema, cuando lo que estaba ocurriendo realmente era un aumento desproporcionado de las pandillas. Yo creo que sí, las pandillas es un tema que va a preocuparnos al país, porque es un tema que sigue afectando especialmente en las zonas más pobres, pero quienes han movido la violencia aquí no han sido las pandillas, han sido los grupos de poder ligados al narcotráfico, ligados a la corrupción, ligados a los carteles de la policía y los carteles del ejército. ¿Su opinión al respecto, abogada? Abogada Antunes. Hola. Sí. Yo Estas estructuras criminales de alto nivel, porque las maras no tienen barcos, las maras no tienen aviones, son agentes de distribución, de venta, al menudeo. ¿Qué comportamiento asumen cuando quedan descabezadas? Obviamente los vacíos de poder tienen que ser llenados por otras personas, por otras autoridades, por otras estructuras, ¿verdad? Y lamentablemente pues el crimen es experto en identificar quiénes pueden ser los candidatos para poder en su momento suplir esos vacíos de poder, ¿no? El conflicto es que mientras llegan a eso, no dirimen sus conflictos con leyes, sino que con balas. Y ahí estamos los periodistas, los abogados y el pueblo común en general. Así es, así es. Y en la clase política, abogada, ¿cree usted que se debilitan aquellos que dependían de estos grupos criminales? Que todavía están muchos en alcaldías y en el Congreso Nacional. ¿O seguirán con esa fortaleza o viene la oportunidad de una nueva clase política que quizás en próximos o en futuros procesos electorales sí va a poder competir de manera más sana? ¿O va a ser difícil alejar estas estructuras de los procesos y de la clase política en nuestro país? Bueno, en lo particular le voy a reconocer que no soy como una experta en el tema político, además soy una mala ciudadana, nunca he votado, creo. En ese sentido, ¿verdad? No tengo partido. Pero sí le voy a explicar lo siguiente, que no se necesita tampoco ser muy experto. Y yo me pregunto cómo alguien que va a pasar a ser, vos, por dar un ejemplo, diputado al Congreso Nacional, puede gastarse millones de dinero en una campaña política
cuando tengo entendido, no me consta que el sueldo pues no supera los 100.000 empiras. Entonces nadie va a invertir millones para ir a ganar 100.000 empiras, me lo dice mi lógica. Es obvio que me imagino que deben existir otras ganancias. Ahora mi pregunta es, ¿quién financia esas campañas? ¿Cómo yo podría salir en este momento a ser candidata a diputada si no cuento con los recursos suficientes? Tampoco voy a vender mi casa para irme a ser candidata a diputada. Entonces, el pueblo, y si realmente quiere imperar una verdadera justicia, deberían de empezar por revisar ese tipo de situaciones, de dónde surge el financiamiento, con quienes se asumen compromisos para obtener esa publicidad, etcétera, y poder llegar al fin deseado. Es un enfoque muy empírico mío, como les digo, no soy experta en política, pero el pueblo hondureño es muy inteligente y puede analizar ese tipo de situaciones. Nadie, por ejemplo, que tenga un bufete exitoso, se va a ir de su bufete para ser diputado al Congreso Nacional, cuando a mí me genera más estar sentada aquí en el escritorio, trabajando, llevando casos, produciendo, sirviéndole al pobre, igual que sirviéndole al rico. Es una situación. Usted me dice, no participaría porque eso no me resultaría rentable. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la rentabilidad? Pues, o sea, yo fracasaría totalmente porque no podría caer en ese mundo, ¿verdad? Allí tenemos ese talón de Aquiles, abogada Antúnez, con el hecho de que los políticos obtienen ese gran financiamiento para tener el poder, el prestigio de las herramientas con que se administra la justicia en Honduras. Como abogada que pasa litigando en los juzgados, ¿qué propondría de los mecanismos para nominar y elegir los magistrados que tienen la responsabilidad de la aplicación de la justicia? Cuando se creó el famoso Consejo de la Judicatura, pues terminó desapareciendo porque dijeron que era ilegal. Don Argueta va a terminar su periodo y nunca volvió la famosa ley de la Judicatura al Congreso Nacional. ¿Qué propondría como abogada, como jurista? Yo pienso que para tener jueces y magistrados totalmente imparciales, pues debería de hacerse un proceso más transparente, no ligado al tema político. Debemos despolitizar esa situación, puesto que eso puede incidir en las decisiones que se adoptan. Pero le voy a decir algo que nadie se atreve a decirlo. El problema de la justicia no es el Poder Judicial. El problema de la justicia es el Ministerio Público. ¿Sabe por qué? Porque un Ministerio Público al que Juan Orlando le dio demasiados poderes. Crearon una ley sobre privación definitiva del dominio, en donde ustedes no lo valoran por ahora, pero si se sientan detenidamente, se van a dar cuenta que eso es una barbarie. ¿Qué hacen con esa ley de privación definitiva del dominio? Si una persona incurrió en un delito en el cual se apoderó de 1 millón de lempiras, lo justo, conforme derecho, sería la persona quitarle el 1 millón de lempiras y los intereses que generó. Pero viene la fiscalía y con las amplias atribuciones, potestades que le han dado a los fiscales, van y despojan a la persona de todo, arrasan con todo. Lo que hicieron con los Rosenthal, arrasan con todo. No les basta con llevarse. ¿Y quién está expuesto? Aquí está expuesto todo el mundo a ese tipo de leyes. ¿Por qué? Porque es una ley que funciona en donde al informante incluso le dan una recompensa por informar y decir, fíjese que yo creo que el fulano vendía droga, entonces hay que quitarle todo lo que el fulano tenía. Entonces también ese tipo de leyes crean y debilitan un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque si yo le estorbo a usted en su aspiración de poder y de obtención de riqueza, bien fácil usted, y eso se estuvo haciendo mucho con empresarios aquí en este país, muy fácil lo anulan a usted aplicándole un tipo de estas leyes, como uno son apegados a la justicia. Claro. ¿Verdad? Oscar, siempre hablando de los procesos políticos y de la política en Honduras, pero sobre todo de las instituciones, de los partidos. Mire, aquí podemos hablar que el cáncer de la corrupción, que el cáncer de las mafias y que el cáncer del narcotráfico ha llegado
a gran cantidad, gran porcentaje de políticos en nuestro país, pero sobre todo a los partidos. Y hoy se está viendo al Partido Nacional como una organización criminal porque la mayoría de extraditados son del Partido Nacional y se siguen mencionando que los próximos que vienen son del Partido Nacional. Hay una forma de que en estos próximos 3 años y medio que quedan para una nueva campaña política el Partido Nacional pueda limpiar esa imagen tan sucia, tan negra. Vean, yo alerto a manejar con cuidado el calificativo de organización criminal, ¿no? Porque si bien tenemos ahora grupos de individuos dentro del Partido Nacional que están vinculados a estructuras criminales, si usted se va a la definición de estructura criminal, es aquella organización que se crea con el propósito de delinquir, ¿no? Y el Partido Nacional es un partido de 100 años que no fue creado con el propósito de delinquir, fue creado con el propósito de conseguir el poder y mantener el poder, igual que todos los partidos políticos, ¿no? No quiere decir, como repito, que dentro del Partido Nacional no haya grupos que han funcionado y aprovechado la estructura con el propósito de la corrupción o del tráfico de influencias o incluso del narcotráfico. Ahora, si el Partido Nacional realmente quiere sacarse de esa lastra, tendrá que impulsar desde el Congreso Nacional iniciativas como la Ley de Política Limpia para que nos permita a la ciudadanía conocer los fondos de financiamiento de sus campañas, ¿no? Y de esa forma poder transparentar todo el proceso político. Ahora, esto, repito, estamos escuchando el Partido Nacional ahorita en todo porque es el partido que ha estado gobernando el país por los últimos 12 años, ¿no? Pero ahorita está otro partido gobernando el país. No quiere decir que en estos 3 años, 4 años que quedan de poder para el Partido Libre o los 4 más que vienen, no va a haber narcotráfico aquí, porque el narcotráfico es una fuerza que sigue pasando de manera transversal por el territorio nacional, sigue buscando corromper oficiales, corromper ejecutivos del gobierno y va a seguir intentándolo porque de eso depende su éxito. Entonces, si no hacemos los correctivos necesarios ahorita a nivel de transparencia en el ejercicio público, vamos a encontrarnos dentro de 4 años, dentro de 8 años, dentro de 10 años, con personas del Partido Libre vinculadas a estructuras del crimen organizado de la misma manera que estamos encontrando con el Partido Nacional, porque el problema no es el partido, el problema es la estructura del Estado que permite que esta impunidad se imponga a nivel del ejercicio del poder y del manejo de las mafias. Abogada Antúnez, siempre en el orden que me planteó del Ministerio Público, mi poca versatilidad me dice que esa nominación y esas personas que se nombran a esta alta investidura de ser fiscal general de la República, que nos representa a nosotros, el pueblo, inicia en ese mecanismo o ese instrumento de la Junta Nominadora. ¿Cómo tener que esa instancia sea transparente y que los nominados no sean los parentescos políticos o prácticamente el nominado por determinado partido en el poder? Yo pienso que debería hacerse un concurso público donde se le permita a los mejores profesionales del derecho y que tienen el deseo, porque los otros no lo tienen o no lo tenemos, y que tienen el deseo de servir desde desde la Fiscalía General, ¿verdad? Y que se permita, así igual que eligen a los fiscales de carrera, que se proceda con la elección del fiscal general. Otra cosa importante, ¿por qué no darle la oportunidad de ser fiscal general a un fiscal que haya hecho una carrera limpia, que haya servido a la institución? Tienen fiscales de más de 20, 30 años que conocen todo el cuerpo de esa institución y que han tenido una trayectoria totalmente íntegra. Mi pregunta es, ¿por qué llevarles un desconocido, una persona que apenas va a empaparse del conocimiento del manejo institucional, cuando cuentan con los recursos suficientes al interior de la institución, con la ventaja, y lo voy a decir así, independientemente de lo que acabo de denotar, de que el poder desmedido que se le dio a ciertas fiscalías, como la Fiscalía contra el Crimen Organizado, lejos de ser beneficioso, yo considero que ha sido también un tanto perjudicial al destruir empresas completas, pero no es menos cierto que un 90% de los fiscales pues se manejan debidamente
y ha entendido, ellos no son tendenciosos a la política ni nada, por ende serían excelentes fiscales generales. Pienso que la primera opción de elección de un fiscal general debe estar dentro de la misma institución, un fiscal de carrera capaz de defender y de su institución y de ser un ejemplo y una guía para sus compañeros. Abogada, le agradezco mucho compartir su conocimiento técnico jurídico con la audiencia de Cuarto Poder, abogada Rita Antúnez. Muchas gracias. Gracias. Placer saludarla, abogada. Y vamos a hablar, estimados televidentes, de tierra de narcos. Oscar, ¿qué hallazgos encontró en su investigación para escribir Tierra de Narcos? Creo que intenta retratar la historia del narcotráfico desde los años 70, ¿no? Particularmente del incidente del asesinato de los esposos Mari y Mario Ferrari en 1975. Yo lo que intento hacer con este libro es que nos sirva para poder entender cómo el narcotráfico pasó de ser este recurso ilegal para algunos militares a convertirse en una forma de existencia del poder político. Y cómo en gran medida también regiones completas del país dependen de los recursos del narcotráfico para poder insertarse dentro de la economía mundial. Hablamos, por ejemplo, de regiones como Tocoa o regiones incluso de Olancho, gracias a Dios, que están marginados completamente de la economía del país y de la economía internacional, y que el recurso que brinda el narcotráfico les permite de alguna manera insertarse. Podemos hacer incluso la extrapolación para hablar de Honduras como una zona marginada de la economía mundial, ¿no? Entonces, es un libro que intento con eso retratar cómo el narcotráfico se fue permeando cada una de las estructuras, y que no es una cuestión de partido, sino más una cuestión de control del territorio, porque mi hallazgo es que quien controla el territorio de un país tiene la llave para el narcotráfico. O sea, el narcotráfico va a buscar a aquella persona que le garantice que su cargamento va a pasar sin ningún problema, ya sea militar, sea policía, sea alcalde, sea regidor, sea el sacerdote, ONG, el diputado, cualquiera que sea que le garantice que este cargamento, que resultan ser inversiones bastante caras de los narcotraficantes, va a poder pasar sin ningún peligro. Todo eso es lo que voy contando en el libro que salió el año pasado, en febrero de 2020. Vamos, Oscar, a cumplir con un compromiso comercial, pero antes le informamos para nuestros oyentes y televidentes que el primer crimen de gran impacto en Honduras por el, valga la redundancia, crimen organizado, narcotráfico, fueron los esposos Ferraris, los cuales asesinados y sepultados en primera instancia en un pozo Malacate, en la comunidad de Casa Quemada, carretera vieja a Olancho, guardaron prisión. Y si se recuerda, don Carlos, quienes participaban en ese crimen fue el anterior DNI, o sea, estructuras militares, estructuras policiales que han estado desde su origen ligados al crimen organizado dentro de este país. Eso les iba a comentar, que de los involucrados, 3, uno era incluso el jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas, Coronel Torres Arias, todavía está vivo. El único civil que aparecía involucrado fue el señor Raúl Mata, que no tiene nada que ver, según los datos, con Ramón Mata. Con Ramón Mata, sí. Lo asesinaron. Los otros dos individuos que fueron involucrados en el crimen de los esposos Ferrari eran vinculados a esta estructura policial conocida como DNI, o sea, DIN, acá en Honduras, que era Dirección de Investigación Nacional. Ramón Ochoa. Así es, después de la pausa seguimos conversando. Le recuerdo que el Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas le ofrece los servicios de desintoxicación utilizando técnicas hospitalarias con personal médico de enfermería y servicio de psicología con internamiento, donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro. Estamos ubicados en el barrio Los Dolores, Cuesta Lempira, media cuadra antes
de Loco Luis frente al Instituto San Juan. Teléfono 9481 9418 3317 5631. También nos puede encontrar en Facebook como Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas. Y en Banco Atlántida celebramos nuestro 109 aniversario como el banco número 1 en depósitos en Honduras. Gracias a tu confianza, gracias a ti somos el primer banco en alcanzar más de 100.000 millones de lempiras en depósitos. Gracias por depositar con nosotros tus sueños, ahorros y logros. Por ustedes seguiremos innovando. Vamos todos juntos por más. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Esta es la tarjeta para el supermercado. Esta es para la escuela de los niños. Y esta es para la farmacia. Ay, no puedo con tantas tarjetas. ¿Cansada de tantas tarjetas? No te estreses más. Con la tarjeta Atlántida Cash recibes 8% de ahorro permanente en todas tus compras. Elige 3 rubros entre educación, supermercados, restaurantes, farmacias, tiendas por departamento y ferretería. Atlántida Cash. Solicítala ya al 2280-1010. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Sabemos que sos el protagonista de tu propia historia y querés disfrutar todo eso que te hace ser mejor. Claro Hogar pone a tu alcance todo el entretenimiento con el paquete de $40, que incluye internet de 40 megas, 2 cajas digitales más canales HD, llamadas ilimitadas a la red Claro y Claro Video. Contrátalo ya en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333 y alcanza todo con un internet más rápido. ¡Claro que sí! Continuamos dialogando esta tarde en Cuarto Poder con el escritor Óscar Estrada y su libro Honduras, Tierra de Narcos. Y es interesante lo que hablaba Carlos Paz antes de la pausa sobre esas estructuras armadas que también han sido, Óscar, parte del narcotráfico. ¿Qué nos puede decir en su libro de ello? Hablando de la policía, militares y hoy en día varios entes que existen de los cuerpos armados en nuestro país. Y le voy a agregar a Óscar, se aparece el caso ahí del coronel Regalado Lara. En aquella ocasión era hermano de padre, o medio hermano, que es lo popular que se dice, del jefe de las Fuerzas Armadas, Regalado Hernández. También que todavía guarda a prisión el coronel Leva Cabrera, que fue comandante del 4º Batallón de Infantería en la zona del Atlántico. Sí. No tenemos audio. Cristian, no tenemos audio del Zoom, si Ahí nos está, colabora. Perdón, yo había silenciado el micrófono. Perdón, así, adelante, Óscar, ahora sí. Que era Wilfredo Leva Cabrera, era además también hermano de Amílcar Leva Cabrera, que luego fue asesinado en el 2015. Lo que vemos en el narcotráfico, que el narcotráfico, creo yo, como mucho de la política, porque al final el narcotráfico debemos entenderlo como una fuerza política también, que surge de fuerzas oscuras, ¿no? Del país, pero los grandes capitales políticos de este país han surgido a través de acciones cuestionables legalmente, ¿no? Ya sea la corrupción, ya sea la apropiación de tierra, ya sea explotación o violación de derechos humanos. Entonces, el narcotráfico ha utilizado mucho también estructuras familiares, porque tienden a ser clanes, ¿no? Y tenemos el clan de los Leva Cabrera, tenemos al clan de los Valle, tenemos al clan de los Cachiros, y tenemos también ahora con el caso de los Hernández, ¿no? Entonces, un poco porque son estructuras todavía muy rurales, muy llevados a su relación familiar como esas relaciones de lealtad. En los 80 también era muy conocido, ¿no? En el policía de los 70, el caso del papá de Armando Calidonio, que estuvo además procesado por el tema del narcotráfico, el coronel también de la policía de inteligencia, Armando Calidonio en aquel tiempo, y vemos cómo hay familias que han participado en su relación con el crimen organizado durante décadas. Aquí la pregunta vendría entonces, ¿cómo es que en el gobierno de Ricardo Maduro, si ya se tenía el antecedente del papá de Armando Calidonio, se vino y se le puso nuevamente al hijo como viceministro de Seguridad, ¿no? El caso de, hay un informe que sacó la DEA, que también incluye en el libro, que habla de los oficiales que en la década de los 80 estaban ligados con el narcotráfico. Y menciona a Calidonio, menciona a el general
Álvarez Martínez, menciona a Juan Blas Salazar, menciona a todos estos oficiales que además eran los que estaban también relacionados con las estructuras de violación a los derechos humanos. Porque Estados Unidos, si es algo que ha sido bien evidente, es que usa la guerra contra las drogas de manera muy conveniente para ellos. Cuando ha sido necesario obviar el crecimiento de las estructuras criminales del narcotráfico por intereses geoestratégicos, geopolíticos, lo han hecho sin ningún reparo, y tenemos el caso de los 80 con Osvaldo, con Gustavo Álvarez Martínez, tenemos ahora el caso de Juan Orlando Hernández también, que llegó con el apoyo, llevando política de Estados Unidos, implementando las recetas de Estados Unidos, y se mantuvo durante 8 años, incluso en contra de la ley, porque a Estados Unidos le convenía en ese momento. Entonces hay aquí un doble juego de Estados Unidos en cuanto a la guerra contra la droga, que no nos puede asegurar que dentro de 5 o 10 años el juego cambie y lo utilicen de otra manera. Este señor Juan Blas Salazar es el que perdió 45 kilos de cocaína en la Mosquitia. Recuerdo que usaba un sombrero. Desapareció, y nadie está vivo todavía, pero nunca guardó prisión. Al igual que el señor Calidonio, que fue director también del DIN, que yo recuerde, nunca guardó prisión. Solo fueron procesados, nada más, en aquella ocasión. Fueron procesados, sí. ¿Verdad que no guardó prisión el señor Calidonio? No guardó prisión, porque lo que ha sido constante en la historia hondureña es la impunidad, ¿no? En la historia hondureña, todas estas personas, porque además el crimen organizado estaba muy ligado con las estructuras criminales que era para desaparecer izquierdistas en la década de los 80. Entonces, era más importante la desaparición de izquierdistas, de líderes estudiantiles, líderes campesinos, líderes obreros, que combatir el narcotráfico para los Estados Unidos, ¿no? Y por eso también se ha establecido un ambiente de impunidad que no viene de esta corte, no viene de esta fiscalía, viene de décadas. Y yo tengo que reconocer acá el esfuerzo que ha hecho durante esta década también la sociedad civil de tratar de cambiar el sistema de elección de jueces y magistrados, el tratar de cambiar el sistema de aplicación de justicia, pero siempre se ve revertido por estos grupos que están muy metidos dentro de los partidos políticos, que terminan haciendo lo que a ellos les conviene y no lo que le conviene a los pueblos. ¿Cuándo estaremos viendo, o ya lo exhibió, ya lo presentó, Tierra de Narcos? El libro se presentó el año pasado, don Carlos. Lo que pasa es que por cuestiones de seguridad nunca me he atrevido a hacer una presentación formal en Honduras, ¿no? Porque es un libro que puede imaginar a algunas personas que no están como muy contentas con esa publicación, ¿no? Había copias en Honduras. Lamentablemente, con este incidente, o afortunadamente, se fueron todas ya, pero están hablando ya con el distribuidor para que pueda enviar más lo antes posible. Y hay copias definitivamente a través de Amazon y a través de Kindle que se pueden también comprar para poder leerlo. Le agradecemos mucho, Oscar, haber compartido con nuestra audiencia esta tarde de Cuarto Poder. Gracias, don Carlos. Gracias, Raúl. Gracias a compañeros ahí de Radio Globo y de Cuarto Poder. Gracias, Oscar, escritor del libro. Compañero Oscar Estrada, colega periodista, abogado y escritor, que pues tiene esta obra, Tierra de Narcos, una descripción, una radiografía de cómo el crimen organizado, el narcotráfico ha venido operando en Honduras hasta lograr cooptar las esferas de los poderes del Estado, pero que, le reiteramos, los primeros crímenes de gran impacto se dieron en 1975. Los esposos Ferrari fueron enterrados en un pozo Malacate y les echaron cal. Y los involucrados, pues 2 agentes de la desaparecida DIN y un señor civil, Raúl Mata, y el coronel Torres Arias, jefe de la inteligencia de las Fuerzas Armadas de esa ocasión, que el poder vivíamos lo que conocemos como las dictaduras militares de la década de los 70, instaladas por el gobierno de López Arellano en su segundo golpe de Estado a la nación hondureña. Interesante, don Carlos, pero no fue el tiempo. Lástima. Buenas tardes. Buenas tardes. El
Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.